El llamado al trono del rey demonio. La Yomiuri Kyojin, la prestigiosa franquicia de la Liga Central, siempre ha estado bajo el microscopio. Cada movimiento, cada respiración de su manager es observado con lupa por la opinión pública. La silla del manager es un puesto cruel, donde la gloria y la crítica son compañeras inseparables. Sharon. En un punto crítico, Shinnosuke Abe, en el inicio de la temporada 2026, su tercer año de contrato, se hallaba literalmente al borde del abismo, jugando con su propia carrera en juego. Bajo la superficie, la maquinaria de la directiva ya se había puesto en marcha, buscando desesperadamente al próximo líder. Mientras una lista interminable de leyendas circula como posibles sucesores, Hiromitsu Ochiai, el consejero de sabiduría del béisbol japonés, ha propuesto un nombre que ha dejado a aficionados y expertos completamente estupefactos. Una elección tan inesperada que ha provocado un terremoto. Abe, el manager que ahora está al borde de ser despedido, es, en su época de jugador, uno de los receptores más importantes de la historia, habiendo experimentado 3 campeonatos de Japón y 8 títulos de liga, con 406 jonrones de por vida. Como manager, logró el título de liga en su primer año, asegurando su lugar en la historia de la organización, no solo como un ídolo, sino también como un manager campeón. Sin embargo, el año siguiente, el 2025, fue un desastre. La eliminación temprana de la lucha por el título antes del All-Star fue un golpe duro, terminando la temporada en un decepcionante tercer lugar, a 15 juegos de distancia de los victoriosos Hanshin Tigers. La diferencia de poder era abismal, y Abe lo reconoció con dolor. Me arrepiento. Lo que digamos ahora no importa. La diferencia de fuerza es obvia, comentó, casi susurrando. De cara al 2026, donde recuperar el campeonato es una obligación absoluta, los Giants necesitan una corrección de rumbo inmediata. Sin embargo, el equipo se enfrenta a una nueva y devastadora realidad: la partida de su pilar ofensivo, el temible slugger Okamoto, quien ha fichado por los Blue Jays de Toronto. La pérdida de su poder ofensivo hace que la idea de una lucha ardua sea más que una simple posibilidad. Es una certeza. Aunque la salida de Okamoto había sido anticipada, y muchos aficionados esperaban el surgimiento de talentos jóvenes para forjar unos nuevos Giants, fue el propio Abe quien apagó esa llama de esperanza. En unas declaraciones que provocaron indignación, Abe afirmó: incluso si hablamos de desarrollar jugadores, en el caso de los Giants, tenemos que ganar. Si nos centramos en desarrollar, probablemente terminaremos en el último lugar. Continuó diciendo, es algo que los aficionados tienen que entender. Este lugar no es para la formación de jugadores. Un comentario que fue interpretado como un abandono total de la misión de desarrollo, y que le valió duras críticas de la afición. Mientras tanto, los rivales más fuertes, los Hanshin Tigers, adoptaron una política de priorizar la formación sobre las grandes compras, dando paciencia a los jugadores elegidos en el draft. Figuras como Teruaki Sato, orgullosos productos de la propia cantera, brillaron. Y ahora se considera que los Tigers son la fuerza dominante en la Liga Central. En contraste, los Giants han vivido tradicionalmente de los agentes libres y de los fichajes extranjeros. El 2025 no fue diferente. El equipo siguió invirtiendo en refuerzos, poniendo en práctica la filosofía de Abe de que el primer equipo no es un lugar para la formación. En el vestuario, se teme que la moral de los jugadores haya caído en picada, y el liderazgo de Abe está siendo cuestionado abiertamente. Esta situación se hizo tangible a finales de 2025, cuando el joven receptor Shinosuke Yamase solicitó su traspaso buscando más oportunidades.
una clara señal de que el magnetismo y el poder de convocatoria de Abe estaban desapareciendo. La temporada 2026 es literalmente el último recurso para Abe, el final de su contrato de 3 años. Si no logra resultados, el movimiento para una renovación total de la estructura del equipo se acelerará rápidamente y se hará público. La historia de los Giants es implacable. No importa cuán grande sea tu legado. Si no ganas, te vas. Aunque se esperaba que Abe afrontara esta situación con una determinación de hierro, él mismo sorprendió a todos al declarar: «Con 3 años es suficiente para mí. No lo haré más». Este inesperado anuncio de que 2026 será su último año, combinado con sus comentarios sobre la formación, ha provocado que el Abe Giant esté al borde del colapso. Su retirada a finales del 2026 se ha vuelto una posibilidad muy real. La pregunta es, ¿quién podrá rescatar a estos Giants de este lodazal? Los aficionados exigen un líder que les devuelva la esperanza. Los rumores sobre el próximo manager han comenzado a circular con fuerza, con nombres como Matsui, Takahashi y Kudo en la mezcla. Uno de los placeres del béisbol es ponerse en la piel del manager y pensar en la estrategia de juego. Por ello, las decisiones del manager están siempre bajo escrutinio, a veces recibiendo alabanzas y otras veces críticas feroces. En un club de la talla de los Giants, el ruido y las especulaciones son incomparables con cualquier otra franquicia. Aunque Abe sin duda se esfuerza al máximo por el bien del equipo, pensando constantemente en la mejor estrategia, la afición comienza a impacientarse con lo que consideran una mentalidad anticuada, basada únicamente en la fuerza de voluntad y la época Showa. En este estado de profunda crisis, si Abe se retira, los Giants lógicamente buscarían a alguien familiarizado con la situación interna del equipo. Sin embargo, figuras clave y competentes como Masanori Kuwata y Tomohiro Nioka, de quienes se rumoreaba que tenían fricciones con Abe, abandonaron el club al final de 2025. Con la posibilidad de un ascenso interno comprometida, el nombramiento de cualquier nuevo líder será un evento de gran envergadura y simbolizará el renacimiento de los Giants. En medio de esta incertidumbre, un nombre que resuena entre los aficionados que claman por la victoria es Kimiyasu Kudo, el ex-manager de los SoftBank Hawks. Kudo, quien ganó la Serie de Japón como jugador en 3 equipos distintos, llevó a los Hawks a múltiples campeonatos como manager. Es sin duda un experto en ganar títulos. Además, Kudo tiene fama de ser un gran desarrollador, algo que contrasta fuertemente con la filosofía de abandono de Abe. Durante su gestión en SoftBank, Kudo fue clave en el ascenso de Takuya Kai, un jugador que comenzó como prospecto de desarrollo. Kudo, por lo tanto, es visto como un candidato que puede equilibrar la victoria y la formación. No obstante, existe una regla no escrita en los Giants. El manager debe ser alguien que haya dedicado toda su carrera de jugador a la franquicia. Por ello, Yoshinobu Takahashi, un Giants de pura cepa, emerge como otro candidato fuerte. En 2015, Takahashi, con 40 años, había expresado su deseo de seguir jugando. Sin embargo, tras la dimisión del manager anterior, Hara, Takahashi se vio obligado a retirarse y asumir el cargo de manager de manera abrupta. Aunque esta decisión repentina generó cierto escepticismo, también marcó el inicio de una nueva era, ya que se convirtió en el primer manager nacido en la década de 1970 y el primero en la historia de la NPB en ser elegido al momento de su debut profesional. Para Takahashi, sin experiencia previa como entrenador, el peso de dirigir a los Giants resultó ser demasiado. Fue relevado tras solo 3 años, sin conseguir el título. A pesar de su fracaso en términos de resultados, muchos aficionados sintieron que Takahashi
había sido forzado a asumir el puesto cuando quería seguir jugando. Esto ha generado un clamor popular para darle una segunda oportunidad al ídolo Takahashi. Aunque suena a pura simpatía, en la historia de los Giants no es inusual. 4 managers han regresado al cargo. De hecho, Hara, el único manager en la historia de los Giants que ha dirigido al equipo 3 veces, fue destituido en su primer mandato tras solo 2 años, pero aprendió de sus errores y en sus mandatos posteriores consiguió 8 títulos de liga. Con la edad avanzada de Hara, el retorno de Takahashi parece una posibilidad cada vez más real. El problema del próximo manager se ha intensificado hasta el punto de que los nombres de grandes figuras retiradas están en boca de todos. Esto no es solo culpa del mal desempeño de Abe en 2025. En 2025, Japón se sumió en el luto por el repentino fallecimiento de Shigeo Nagashima. Quien viajó desde Nueva York para asistir al funeral fue su discípulo más querido, Hideki Matsui. Tras despedirse de Nagashima, Matsui comentó a la prensa que tenía una promesa con el ex-manager. Los medios especularon inmediatamente. ¿Era esa promesa asumir el cargo de manager de los Giants? Los aficionados de los Giants, hundidos por la pérdida de su máximo ícono, sentirían un inmenso consuelo solo con ver a Matsui de nuevo con el uniforme. Si el legendario Slugger asumiera el mando, el béisbol profesional en Japón experimentaría un enorme auge de popularidad. Sin embargo, Matsui sigue residiendo en Nueva York y ha mantenido una postura cautelosa respecto a un regreso a la actividad en Japón. Además, es un analista frío de la situación actual de los Giants y podría no querer recoger los castaños del fuego en esta difícil coyuntura. Hay quienes dicen que un gran jugador no siempre se convierte en un gran manager, y Matsui es probablemente el más consciente de ese riesgo. Aunque se dice que ha habido contactos en numerosas ocasiones, el hecho de que no se haya concretado nada sugiere que la llegada de Matsui no es, sorprendentemente, la opción más viable a corto plazo. Con tantos nombres flotando en el ambiente, la elección del próximo manager de los Giants está generando una gran expectativa. En medio de todo esto, el influyente crítico Hiromitsu Ochiya ha impulsado a una persona para el cargo, un individuo que ni los medios ni los aficionados habían considerado seriamente. Carón. El candidato secreto que Ochiai respalda es Suguru Egawa. Ochiai y Egawa mantuvieron una relación de intensa guerra psicológica, enfrentándose en el montículo contra el plato de bateo. Debido a esa historia, Ochiai siempre ha tenido en alta estima la teoría de béisbol de Egawa. Cuando se le preguntó sobre el próximo manager de los Giants, Ochiai respondió: «Quiero ver a Egawa. Siempre lo he pensado». Con otros, uno puede imaginar el tipo de béisbol que jugarán, pero con Egawa, su béisbol es inimaginable. Por eso quiero que dirija. Así, Ochiai recomendó al monstruo original, cuyo nombre ha estado siempre en las quinielas de los candidatos. Los periodistas deportivos han señalado que el cuerpo técnico de los Giants es joven. Aunque no se puede decir que Egawa tenga una alta probabilidad de asumir el cargo inmediatamente, en el béisbol nunca se sabe lo que puede pasar. Al igual que Tsuyoshi Shinjo asumió la dirección, en las decisiones de managers todo es posible, analizan. El mismo periodista añadió: «Personalmente, estoy muy interesado en ver cómo Egawa construiría el cuerpo de lanzadores de los Giants, coincidiendo con el punto de vista de Ochiai». En Internet, la recomendación de Ochiai generó gran entusiasmo. Es una pena para el béisbol que un gran jugador y teórico como Egawa se quede solo como comentarista. Aunque pueda ser un sueño imposible debido a su edad,
Me encantaría ver el béisbol de Egawa al menos una vez. El clamor por Egawa es generalizado. ¿Por qué Ochiai, alguien que no dirige desde hace 7 años y no tiene experiencia como entrenador, impulsa a Egawa? Cuando Ochiai asumió como manager de los Dragons, comentó: "El tipo de manager que seré no se ajustará a ningún molde. Si perdemos, la responsabilidad será mía". Solo la convicción de cómo quiero jugar al béisbol no debe tambalearse. El hecho de que Ochiai describa a Egawa como alguien que no se ajusta a ningún molde sugiere que sintió en él la misma esencia que lo impulsó a él mismo. Egawa ha enfatizado a menudo la importancia de la guerra psicológica en el béisbol. Las complejas emociones como los prejuicios, la incomodidad y la presión crean una batalla de ingenio que se desarrolla justo debajo de la superficie del juego. La crítica de Egawa, que entrelaza la técnica con una profunda comprensión de la psicología del jugador, es muy apreciada, tanto por los aficionados como por los expertos. El enfoque anticuado y basado en la fuerza de voluntad de Abe, que recuerda a la era Showa, ha generado resentimiento en algunos jugadores. Ochiai podría estar viendo en Egawa la capacidad de forjar una nueva identidad para los Giants, ofreciendo una orientación lógica y convincente que pueda ser aceptada por los jugadores. A finales del 2026, con el final del contrato de 3 años de Abe, los Giants se enfrentarán a una decisión trascendental sobre el futuro. Charan, un ex-Giant OB, comentó con astucia: "Más que preguntarse quién es el mejor, lo importante es preguntarse cuál es el objetivo. ¿Buscarán un nombre que atraiga la fama o elegirán un líder que ofrezca resultados concretos?". La atención está puesta en si Egawa, el eterno candidato en las sombras, finalmente asumirá el cargo de manager.